Bienvenidos. Yo voy a ser muy breve, por supuesto, porque todos vinimos acá a escuchar a Ricardo, con quien tuve el gusto de charlar 2 minutos recién antes de abrir la transmisión y ya me dieron ganas de seguir conversando sobre el tema. Bueno, nada, eso, breve. Felicitarlos a todos por haber elegido una vez más el espacio de la escuela para, para capacitarnos en estos temas. Eh, me parece Me parece fundamental, yo no sé si me gustaría saber qué opinan, quizás en algún momento del curso lo podamos conversar o en otro ámbito, pero yo no sé si ustedes perciben lo mismo que yo en cuanto a que, y me parece que está a las claras en bastantes rubros, que hay como un escenario relativamente complejo entre la sociedad, los ciudadanos, las ciudadanas y el Estado, en su forma de expresarse, en su forma de manifestarse, en su forma de brindar respuestas y de prestar los servicios que tiene a su cargo. Ahí me parece que hay un problema, hay una disociación, una disconformidad, que yo no tengo dudas que una primera manera de abordarlo es, bueno, poniéndonos en sintonía para justamente brindar respuestas distintas, en principio distintas, ¿no? Ojalá que mejores, más eficaces y, y, y de alguna manera que resuelvan problemas reales. Y bueno, yo creo que la temática de este curso, tanto de este curso como la del anterior que hicimos en lenguaje claro, están vinculadas con esa vocación. Yo creo que el Estado en todas sus formas, el Estado nacional, municipal, provincial, todas las dependencias de la administración pública, tenemos un poco la obligación de brindar respuestas un poco mejores. Y bueno, qué mejor eh, que imbuirnos en esta temática, ¿no? Tan interesante de la inteligencia artificial y las TICs y cómo los avances tecnológicos pueden aportar soluciones y justamente esto que digo, ¿no? Respuestas más eficaces a la hora de acomodar, amigar, acercar ese vínculo que a mí me parece que está bastante desquebrajeado entre el Estado y la sociedad. Bueno, y qué mejor que Ricardo, ¿no? Que Ricardo, una persona totalmente capacitada. Yo no voy a leer su currículum acá, lo va a hacer, calculo que Flavia, pero para que ustedes tengan una idea, es un tipo que viene trabajando hace un montón de tiempo en este tema. Nada, es escuchado por todos y todas los que tenemos esta vocación de servicio público, así que me parece que va a ser de sumo interés. Y por último, me gustaría hacer hincapié en una cosa más, y es que independientemente de esta búsqueda de herramientas que nos permitan, digo, al Estado, brindar mejores respuestas, me parece que el rol que abogados y abogadas que ejercemos la función pública tenemos en esa tarea es central, es clave. Entonces, bienvenida esta convocatoria, bienvenida la participación. A mí me pone muy contento eso, porque en definitiva, yo esto lo trato de decir siempre en este espacio. Podemos tener las mejores políticas públicas, las mejores ideas del mundo, pero si no tenemos abogados y abogadas capacitados, que sepan hablar claro, que sepan explicar, que tengan vocación de servicio, bueno, nada, no va a salir, esa política pública no va a llegar al destinatario, no va a tener los efectos que tiene que tener. Así que me parece que nuestro rol en esa tarea, en esa recomposición entre la sociedad y los ciudadanos, entre la sociedad y el Estado, perdón, es central. Y por supuesto que nos pongamos en sintonía con estos avances tecnológicos que nos van a permitir mejorar esas respuestas, bueno, nada, a mí me parece sumamente importante y estoy sumamente contento de que todos ustedes estén aquí participando de esto. Último agradecimiento muy cortito, además del de Ricardo, por supuesto, su amabilidad y su predisposición no hizo falta más que un mensaje para ponernos de acuerdo y avanzar en esto. El agradecimiento lo hago extensivo a Flavia, que está ahí presente al lado mío, y a Anabel, que son los motorcitos de esta escuela, son las verdaderas protagonistas y las que tiran para adelante para que las cosas salgan. Eh, esto lo va a decir Flavia ahora, creo, o en algún momento del curso, pero es muy importante para nosotros que ustedes completen seriamente una encuesta que les vamos a pasar, eh,
en virtud de la cual vamos a diseñar un poco el plan académico del año que viene. Es importante para nosotros saber en qué áreas, en qué rubros, en qué temáticas les copa capacitarse para que lo podamos diseñar. Eso lleva tiempo, bueno, y ustedes saben, contratar y demás. Así que espero que lo completen y lo completen bueno, nada, con lo que de verdad tienen ganas de hacer. Así que eso, muchas gracias a todos, espero que el curso que esté bueno, no tengo dudas que así va a ser, así que les mando un abrazo grande. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luciano. Eh, Así que empezamos, damos comienzo a este curso con el doctor Ricardo Muñoz, que es, bueno, es doctor en Derecho, magíster en Derecho Administrativo, seguramente vieron en su presentación, es profesor universitario, está trabajando en diferentes investigaciones en relación a las nuevas tecnologías y la gestión pública, y a su vez es autor también de varias publicaciones en relación a esta temática. Así que bueno, bienvenido Ricardo y te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Para mí es un gusto compartir con ustedes este curso sobre inteligencia artificial y derecho administrativo. Quiero en primer lugar agradecer al doctor Luciano Minetti, el fiscal de Estado adjunto, por la invitación y además no solamente agradecer, sino también felicitar a él, a Flavia, la coordinadora de la Escuela de Abogados del Estado, por todas las tareas que vienen desarrollando en capacitación, formación, estudio, colaboración y sobre todo aspectos motivacionales que nos inspiran a analizar nuevos temas que tienen que ver con el impacto de las nuevas tecnologías en el derecho en general y en particular en el derecho administrativo. Esto también trasvasa y toca transversalmente todo lo vinculado a la gestión pública, como decía Luciano, porque indudablemente buscamos la manera de mejorar la calidad, la eficiencia de la actividad prestacional de la administración pública y es, en definitiva, de qué manera a través de las nuevas tecnologías pueden mejorarse los servicios. Yo diría nuevos servicios, nuevos conceptos de servicio que son los servicios digitales también, porque en definitiva la administración pública, además de los clásicos servicios públicos que todos conocemos, tiene el desafío y la impronta y la necesidad de prestar servicios digitales, es decir, de qué manera se vincula electrónicamente con los administrados, con los ciudadanos, con los interesados, con los particulares, a través de portales, de páginas web, de comunicaciones, etc. Con lo cual esto de alguna manera nos pone un poco en el eje y en la necesidad de estudiar nuevos conceptos, nuevas categorías del derecho administrativo. Un poco hablo del derecho administrativo, pero también tenemos que hablar del derecho público en general, o yo diría del derecho constitucional también. Autores vienen hablando sobre el constitucionalismo digital, como por ejemplo Andrés Gil Domínguez, con lo cual esto toca la esencia del Estado de Derecho, yo diría del Estado social, constitucional y convencional de derecho, porque las nuevas tecnologías, el desarrollo tecnológico, su aprovechamiento y difusión, según nuestra cláusula de desarrollo humano, el artículo 75, inciso 19, habla de estos temas, que es, en definitiva, el núcleo ideológico constitucional en nuestro Estado de Derecho directamente aplicable a todos los niveles de gobierno, tanto Estado nacional, tanto estados provinciales como estados municipales. Y esto significa un objetivo impostergable en este momento, que es que la ciudadanía toda, en términos igualitarios, en términos asequibles, sea garante y se le garantice, asegure el desarrollo tecnológico, su aprovechamiento y difusión.
Dicho esto, de alguna manera para establecer ya una primera definición y lo sentamos un poco en los agradecimientos con Luciano, con Flavia. No me quiero olvidar de Sandra Izaguirre también, que ha sido de nexo para que podamos llevar a cabo este curso. Quiero un poco dividir y contarles cuál es la sistematización que tenemos en esta actividad, que no pretende implicar unas clases magistrales, ni un análisis unidireccional, en donde ustedes me escuchen, sí que puedan opinar, todo lo contrario. Un poco aquí la idea es que ustedes también me puedan interrumpir, puedan opinar y busquen también contarme cuáles son las experiencias que van teniendo en el ámbito laboral, en la gestión pública y en la administración pública con estos temas de innovación, modernización, TICs en la administración pública y además técnicas de inteligencia artificial. Entonces vamos a tratar de dividir, diferenciar 4 encuentros en base a los siguientes temas o ejes principales donde ustedes los van a encontrar en el programa y que también tienen la bibliografía pertinente. Mucha de esa bibliografía o alguna es de autoría mía, otra es una bibliografía nacional y extranjera y además de documentos, que es muy importante, en donde se vienen tocando y abordando toda esta problemática. Un primer encuentro que tiene que ver con lo basal, que tiene que ver con lo arquitectónico, lo estructural, y que ya es una realidad, que es la problemática del gobierno electrónico. No voy aquí a decirles cosas que ustedes no saben o que no viven a diario, ustedes y los servidores públicos que lo acompañan, como así también la ciudadanía. Esto es una realidad. No obstante, aun cuando ya existe normativa que regula estas cuestiones, me gustaría repasarla con ustedes y tocar los puntos jurídicos centrales que de alguna manera deben ser destacados, ¿sí? Porque en definitiva existen regulaciones concretas y además existe normativa internacional, documentos soft law que no son derecho imperativo, pero que nos puede servir como normativa de referencia para resolver algún caso en particular o para recomendar o aconsejar algún cambio normativo y que en definitiva, insisto, esto es la realidad cotidiana, doméstica, diaria de todos nosotros. En esta primera parte también voy a hacer referencia al impacto que ha tenido el gobierno electrónico digital sobre los institutos o las categorías clásicas del derecho administrativo, porque a la par que existe un acto administrativo, un contrato administrativo, una organización administrativa, esto tiene que ser visto también desde la perspectiva del acto administrativo electrónico, el acto o el contrato electrónico, lo vinculado a la organización administrativa, lo relacionado al impacto sobre el trabajo, si se quiere, el empleo público o el teletrabajo en la administración pública. En definitiva, cada una de las instituciones convencionales o categorías convencionales del derecho administrativo tiene un capítulo en su faz desde la perspectiva de las nuevas tecnologías. El segundo aspecto que me gustaría analizar con ustedes tiene que ver con los derechos digitales. Esto en el mundo se viene analizando a través de distintas cartas, como por ejemplo la Carta Española de Derechos Digitales, como por ejemplo la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en el entorno digital, o la Carta Europea de Derechos y Principios para la década digital, entre otras, vienen ofreciendo un catálogo, si se quiere, sobre toda esta problemática de los derechos fundamentales humanos
en la era o en los entornos digitales. Y esto nos lleva a pensar que son nuevos contenidos a viejos derechos, porque está vinculado a la libertad, a la intimidad y la privacidad, pero también nuevos derechos, es decir, nuevas maneras de que el Estado busca mencionar resguardos protectorios y garantías frente a la realidad digital. Y así es que nace el derecho al olvido, el derecho a la desindexación, el derecho a estar deslistado, lo vinculado a los derechos de la inteligencia artificial, entre muchos aspectos, también los neuroderechos, entre muchos aspectos, sí, que es una realidad también en discusión en el derecho comparado. Finalmente, vamos a dedicarle 2 encuentros, y esto no implica que seamos aritméticos tan estructurados, porque muchas veces en un encuentro vamos a volver a temas anteriores y en algún encuentro vamos a adelantarnos un poco, pero sí dedicarle un tiempo considerable a lo que se está dando en el mundo, la discusión sobre la problemática de las decisiones administrativas automatizadas. Esto nos lleva a preguntarnos bajo qué condiciones y hasta qué punto y de qué manera puede la administración pública expresarse con algún grado de independencia y en forma autónoma sin que intervenga la persona humana en el caso concreto. Esto es una realidad, digamos, no solamente en la administración pública, sino en la administración de justicia, porque hablamos con Luciano que ustedes allí tienen una prueba piloto en materia de ejecuciones fiscales y en Buenos Aires Prometea para los dictámenes del Ministerio Público Fiscal, en Colombia Pretoria, y cada una de las jurisdicciones tiene su experiencia sobre utilización de sistemas inteligentes para el proceso de toma de decisiones. Indudablemente, esto nos implica repasar la problemática, nos implica hacer un recondo sobre cuál es la normativa vigente en el mundo, cómo lo ha tratado España, cómo lo ha tratado Italia, cuáles son los principios que informan y restringen toda esta problemática de las decisiones administrativas automatizadas, y también destacar lo más novedoso, que es lo que se viene discutiendo en estos momentos en Europa, que es lo que se denomina el proyecto del reglamento y un proyecto de reglamento del Parlamento y del Consejo de Europa sobre normas armonizantes de inteligencia artificial, lo que se denomina la Ley de Inteligencia Artificial. Esa va a ser, cuando se sanciona, una de las, o la primer norma europea de la comunidad internacional de naturaleza imperativa, directamente ejecutable a los países miembros de la Unión Europea, con lo cual ya ahí no vamos a estar sobre soft law, norma de referencia o derecho blando, sino ya hard law, es decir, derecho duro, imperativo de regulación concreta. Y dentro de esa normativa hay capítulos vinculados a lo que se denomina sectores de prueba en materia regulatorios, que es los llamados sandboxes, que son en definitiva espacios sujetos a prueba que utilizan inteligencia artificial. Pero también esa norma, y no les quiero spoilear, digamos, lo que vamos a ver después, pero un poco para que sepan, claramente prohíbe determinados sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo,
a aquellos que manden mensajes subliminales que hagan modificar el comportamiento de las personas. De alguna manera, esto tiene que ver con de qué manera funcionan los algoritmos y de qué manera impactan sobre nuestros comportamientos, preferencias, usos y demás, y que hacen que modifiquemos nuestras conductas muchas veces aun cuando no nos demos cuenta, porque nos generan todo tipo de información y eso hace que en forma consciente o inconsciente cambiemos nuestra forma de parecer. Dicho esto, entonces, por supuesto, eso impacta de lleno sobre sistemas de inteligencia artificial e impactan de lleno sobre de qué manera regular todas estas modernas tecnologías en el ámbito de la administración pública. Empecemos entonces con lo que ya tenemos. Empecemos entonces con lo que ya tenemos y de alguna manera me gustaría resaltar algunas instituciones que son basales en estas cuestiones. Coincido con Luciano de que las nuevas tecnologías, por supuesto, generan cambios en la manera de la eficacia y de la eficiencia del ejercicio de la abogacía, lo que se ha denominado como el legal tech, es decir, bajo qué circunstancias se aplican las nuevas tecnologías en el ejercicio de la industria jurídica y obviamente ustedes han escuchado actualmente, como por ejemplo que hay cursos sobre la manera de utilizar el chat GPT en el orden del ejercicio de la profesión del abogado. Pero todos estos cambios que ustedes han escuchado como la cuarta revolución industrial implica adopciones de nuevas tecnologías que implican convergencias entre tecnologías digitales, físicas y biológicas, y que integran un montón de tecnologías como sistema de inteligencia artificial, robótica, algoritmos, nanotecnología, comunicaciones a través de TICs y demás, y que básicamente se caracterizan por dos cuestiones fundamentales. Por un lado, hay una mutación exponencial de lo que es el espacio y el tiempo, y sobre todo una mutación exponencial y geométrica del manejo de los datos personales. Y esto es uno de los puntos fundamentales, que es lo vinculado a los datos personales, porque la administración pública actualmente es uno de los ámbitos institucionales que mayor producen datos personales. Y esto genera desafíos desde la perspectiva qué normas aplicar y qué garantías y resguardos para evitar daños a los ciudadanos o a terceras personas. En este tema, en el manejo exponencial del tratamiento de los datos personales, por supuesto destacar la vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales, la 25326, donde aun cuando sea una norma del año 2000 y aun cuando sea una norma que esté pensada no solamente para las cuestiones vinculadas a la informática, sino sobre todo lo vinculado a la lealtad comercial y manejo de datos económicos, comerciales, financieros y crediticios, es la norma por excelencia para ser aplicado en el ámbito de la administración pública. Norma que tiene un doble componente. Un componente de naturaleza sustancial o material, donde se regulan cuestiones para todas el ámbito de la administración pública y el sector privado, que tiene que ver con la problemática de qué son los datos sensibles, lo vinculado a la calidad del dato, lo vinculado al consentimiento, lo vinculado a los datos manejados por la administración pública, lo vinculado a los resguardos de los derechos ARCO, acceso, rectificación
confidencialidad y oposición, sus siglas ARCO, que en definitiva es la manera de vincularse la persona en relación a los datos para acceder, para corregir en el caso que sean erróneos, para hacerlos confidencial o reservados, o directamente para bloquearlos y oponerse a que determinadas administraciones o el sector privado tenga esa información. Allí en esa ley está la manera del ejercicio de los derechos ARCO y también regula cuestiones vinculadas a la autoridad de aplicación. Actualmente, la autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales, la 25326, es la misma autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, que es la Agencia de Acceso a la Información Pública. Esta única autoridad para dos subsistemas jurídicos implica la que de alguna manera analiza la contracara de la misma moneda, acceder a la información o establecer que determinada información es pública o reservada, ya sea que esté en banco de datos privados con facultad de emitir informes o banco de datos públicos. También quiero decirles que se discute si es necesario una ley específica de protección de datos para el sector público, es decir, pensada específicamente para la administración pública. Y la doctrina mexicana, por ejemplo, va a decir que sí, porque la operatoria de los datos que maneja el sector público muchas veces es distinta a la operatoria de los datos del sector privado. Porque maneja datos de la salud, maneja datos sensibles, clasifica datos, genera metadatos, esto es, nueva información o datos sobre otros datos. Con lo cual, todo esto también implica y tiene implicancias respecto a los derechos fundamentales. Y esa ley después tendrá cuestiones que no vamos a analizar, que tienen que ver con la acción judicial típica, que es la acción de habeas data. Pero ya una primera definición en donde no es verdad que existe una vacancia total en estos temas. Porque claramente tenemos una ley que no es aplicable. Y a su vez no solamente nos es aplicable, sino también en el mundo se viene discutiendo la actualización de esta ley de protección de datos personales, y en la Unión Europea, en el año 2016 y entra en vigencia en el año 2018, se aplica y entra en vigencia el Reglamento de Protección de Datos Personales, en donde allí van a encontrar institutos fundamentales en estos temas, como por ejemplo la profundización del consentimiento, como por ejemplo el data officer, y acá hago un pequeño paréntesis, la conveniencia de tener en la administración pública un oficial de datos. ¿Qué significa? Una área o una persona responsable del manejo de los datos personales, porque indudablemente por allí pueden ventilarse información, como por ejemplo que a través de violación a la seguridad informática lamentablemente se difunda información sensible, como por ejemplo listados de personas contagiadas con HIV, información que tenga el Ministerio de Salud, por ejemplo, o cuestiones vinculadas a género, o cuestiones vinculadas a opiniones políticas, o cuestiones vinculadas a tendencias religiosas. Es decir, allí la administración pública, si no tiene solidez en la seguridad informática, puede generar nuevas maneras de generar daños y por lo tanto nuevas instancias de responsabilidad del Estado por una actividad ilegítima.
Cierro el paréntesis y vuelvo con la ley de protección, la ordenanza, el reglamento europeo, además del Data Office. El Instituto de la Evaluación de Impacto en el Tratamiento de Datos Personales, que ya voy a volver con este tema, pero mencionarles que en la Unión Europea existe, así como en materia ambiental, un estudio de evaluación de impacto ambiental en nuevas tecnologías, un estudio de evaluación sobre el tratamiento de datos personales, es decir, analizar a priori cuáles son los riesgos y establecer mecanismos para evitar o mitigar eventuales, ¿sí?, daños hacia los ciudadanos, hacia terceros y demás. También en Europa, el reglamento de protección de datos personales incorpora la figura, como por ejemplo el derecho al olvido y la supresión, que yo voy a hacer referencia aquí más adelante con esta pregunta, que se las contesto en próximos encuentros respecto a si existe un derecho al olvido para ser invocado frente a la administración pública. Con lo cual ya una primera definición respecto a la protección o normativa de protección de datos personales para todo el ámbito de la administración pública. También, acá ustedes conocen que el derecho a la autodeterminación informativa es un derecho autónomo a la privacidad, intimidad, imagen, etc. Es decir, el derecho a la autodeterminación informativa, aunque no esté así constitucionalizado en nuestro sistema, es un derecho que surge de los tratados internacionales de derechos humanos y que se extrae de la proyección del artículo 43 cuando habla de habeas data, que no necesariamente tiene que haber un tema de intimidad, porque indudablemente, aun cuando la administración pública se equivoque en un dato, puede invocarse un planteo de autodeterminación informativa sin que ese dato tenga que ver con aspectos de intimidad, privacidad, imagen, honor, reputación, etc. En estos temas, entonces, que tienen que ver con la importancia de los datos personales, por supuesto de que todo el manejo de la prestación de servicios electrónicos y servicios digitales se ha visto acelerado y exigido, y los cambios han sido más exponenciales por la pandemia. Indudablemente, la pandemia hizo que se aceleren y que se insten y que se incentiven y que se alienten toda una serie de modificaciones, o por voluntad o por necesidad, de toda una serie de aspectos vinculados al gobierno electrónico y al gobierno digital. Pero en ese momento, para que ustedes vean, por ejemplo, la Agencia de Acceso a la Información Pública ha dictado determinada normativa en materia de manejos de datos personales de salud en la pandemia, y a través de distintas comunicaciones le ha recordado al Estado Nacional el carácter sensible de los datos de salud, la facultad de los establecimientos sanitarios y los profesionales de salud para procesar y ceder datos de los pacientes, siempre y cuando se respete y se cumple el secreto profesional, la prohibición de usar datos sensibles vinculados a la salud a través de un fin incompatible por el cual fue extraído. ¿Qué significa esto? Si tenemos datos de la salud vinculadas a cuántas personas han sido contagiadas por COVID-19, no podemos después utilizar esos datos para un fin distinto al resguardo sanitario, porque hay que respetar el principio de la finalidad y el objeto. Esto está en el artículo 4, 5 y 6 de la Ley de Protección de Datos Personales, que si el Estado, por ejemplo, recaba un dato para un objeto, no puede utilizar ese dato para un objeto distinto por el cual fue recabado. Tiene que ver con el consentimiento, porque si un ciudadano dio un dato para un programa,
después, si no presta el consentimiento, no puede ser utilizado para para un objetivo, un programa o una finalidad distinta. Las nuevas tecnologías en la gestión pública tienen que ver con un proceso que se viene llevando a cabo hace muchos años en materia de modernización, transformación, simplificación administrativa, reducción de las cargas innecesarias al administrado, quitar burocracia, en definitiva, nuevos institutos que tienen que ver con la gobernanza en la gestión pública. Esto implica lo que se ha llamado por las ciencias de la administración, también en la teoría política, la segunda etapa de reformas. Después de aquellas reformas administrativas de transformación que fueron basadas y sustentadas exclusivamente, yo diría, en criterios económicos y que obviamente trasluce un modelo o un tipo de Estado. Acá lo que faltó siempre fue esta segunda etapa de reformas que tenía que ver con no el Estado de cara a la sociedad, sino el Estado hacia adentro, es decir, cambios internos de transformación, modernización e innovación. Y acá cito, por ejemplo, el CLAD, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que lo voy a invocar en varios de los documentos, donde me parece que son inspiradores respecto a todos estos cambios, y hay muchos textos y documentos, aclaro, es soft law, es decir, no es derecho imperativo, no es norma vigente para nosotros, pero que vale destacar muchas de las transformaciones normativas en nuestro país se inspiraron y tomaron como referencia estos textos del CLAD. ¿Qué ha dicho el CLAD? Por ejemplo, en un texto, Gestión Pública en Iberoamérica para el siglo XXI, ha dicho que la característica de la administración pública en esta región tiene que ver con 5 aspectos fundamentales que son, de alguna manera, horizontes. Todavía no son metas concluidas, pero que son, de alguna manera, objetivos en permanente cumplimiento. Por un lado, democratización de la administración pública, profesionalización de los cuadros de la administración pública, las TICs o la aplicación de las TICs en la gestión pública, la gestión pública por resultados a través de metas e indicadores y el desarrollo de instrumentos de gobernanza. Esto también ha sido analizado, por ejemplo, en los considerandos del decreto 434 del año 2016 a nivel nacional, donde que se habla de un plan de modernización del Estado con o bajo los objetivos de constituir una administración pública al servicio del ciudadano, en un marco de eficiencia, eficacia y calidad de la prestación de servicio, organizaciones flexibles orientadas al resultado, gestión pública ética y transparente, es decir, una administración pública servicial, buscando la calidad y la eficacia de los servicios públicos, poniendo al ciudadano en el centro y en el eje del sistema, aun cuando no existiese normativa concreta, debe resolverse la problemática a través de principios y reglas en donde se garanticen en mayor medida la persona humana y sus derechos. Esto no es otra cosa que lo que ustedes han escuchado como el principio pro homine, pro actione, etcétera, etcétera.
Esto, de alguna manera, se vincula con los derechos fundamentales en la administración pública y sobre todo los principios que informan, sí, los derechos económicos, sociales y culturales. El principio de progresividad, el principio de no regresividad, el principio de disponer los máximos recursos económicos posibles, el principio de no discriminación. Ven acá cómo toca cuestiones procedimentales de la administración pública con cuestiones de fondo que tienen que ver con de qué manera resolvemos problemáticas de los derechos fundamentales. Y en este contexto de transformación, modernización, etc., se ubican las tecnologías de la información y la comunicación, que tienen que ver con un instituto que las abarca en mayor medida, que es la simplificación administrativa. Incorporar las TICs en la administración pública necesariamente implica y trae como consecuencia reducir cargas al ciudadano. La simplificación administrativa significa adecuar la administración pública a los retos que implica la complejidad de la gestión pública, reduciendo cantidad de normas, reduciendo cantidad de procedimientos diversos y distintos y reduciendo cantidad de organismos, muchas veces en donde las funciones se encuentran duplicadas o superpuestas en varios organismos. Por lo tanto, tratar de evitar intervenciones innecesarias de la administración pública a la actividad de los ciudadanos para mejorar, ¿sí?, la prestación de los servicios públicos. Y esto también tiene que ver con la gobernanza y el derecho a la buena administración. Pasamos de un concepto de gobernabilidad a gobernanza, en donde la gobernanza supera el concepto de gobernabilidad y la gobernanza tiene que ver con tomar decisiones junto al sector privado, racionalizar los procedimientos, evitar una administración pública burocrática de cuño weberiano y buscar una organización administrativa más amplia, más abierta, más transparente, entre otros aspectos. Por lo tanto, aquí tiene impronta, y quiero destacar cómo se vincula estos temas de gobierno electrónico con el principio y el derecho a la buena administración. El principio y el derecho a la buena administración, ustedes lo van a encontrar, por ejemplo, en el Código Iberoamericano de Buen Gobierno del CLAD del año 2006, donde establece que el buen gobierno es aquel que busca promover el interés general, la participación ciudadana, la equidad, la inclusión social, la lucha contra la pobreza, entre otros. Y en la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la administración pública, ustedes allí van a encontrar el concepto de la buena administración o el derecho fundamental a la buena administración, que consiste en que los asuntos de naturaleza pública sean tratados con justicia, con equidad, con imparcialidad, siendo resueltos en un plazo razonable al servicio de la dignidad humana. Imparcialidad y plazo razonable, aun cuando no esté en ninguna normativa el mecanismo de recusación o excusación, la imparcialidad, o aun cuando no esté establecido un plazo que corra en contra de la administración pública, debe resolverse por un principio supranacional, que es resolver
a través de un plazo razonable. Y esto tiene que ver con las TICs, porque indudablemente el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración pública va a hacer que se resuelvan los trámites de forma mucho más inmediata, más rápida, más ágil. Con lo cual, fíjense ustedes cómo estos temas tienen que ver con las nuevas tecnologías. Y el gobierno electrónico participa, ya voy a llegar al gobierno electrónico, pero de un concepto más amplio, que es el gobierno abierto. Porque el gobierno electrónico es un componente o uno de los capítulos, de los ítems del gobierno abierto. Que no necesariamente para que exista un gobierno abierto tiene que haber servicios electrónicos, pero indudablemente los servicios electrónicos digitales, la transparencia a través de plataformas web y demás ayudan a un gobierno abierto. Si ustedes quieren una definición de gobierno abierto, que insisto, que trasciende y es más amplio el gobierno electrónico, la encontramos en la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto de Bogotá del año 2016. Y va a decir rápidamente que el gobierno abierto es el conjunto de mecanismos y estrategias que contribuye a la gobernanza pública y al buen gobierno, basado en los pilares de transparencia, participación, ciudadanía, rendición de cuentas, colaboración e innovación. Fíjense en esto, colaboración e innovación, centrando e incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, así como en la formulación e implementación de políticas públicas para fortalecer la democracia, la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo. Es decir, un gobierno abierto significa innovación, es decir, modernización, nuevos procedimientos utilizando tecnologías de la información y la comunicación a través de, por ejemplo, sistemas inteligentes, que vamos a hacer referencia en otros encuentros, pero trae también instrumentos colaborativos. Y esto de las nuevas tecnologías hace que se redefina el concepto del administrado como colaborador de la administración pública. Siempre sabíamos que en el derecho administrativo clásico se decía que el administrado es un colaborador, porque la administración pública representa un interés hipotética o teóricamente superior al administrado. El sistema internacional de derechos humanos ha hecho que este análisis haya sido revertido porque pone en el eje, en el centro del sistema y como un principio superior, el resguardo de la persona, su dignidad y sus derechos. Ahora bien, las nuevas tecnologías y el gobierno electrónico y digital ha hecho que el administrado se constituya en colaborador de la administración. ¿Por qué? Porque él presta conformidad, el ciudadano, a que la administración pública maneje sus datos personales. Permanentemente el ciudadano y el administrado está cediendo datos personales a la administración pública, con un gran interés de capital social, porque esos datos son reflejados después en políticas públicas para el mejoramiento de la gestión pública. Es decir, la administración pública deja de trabajar en forma intuitiva para empezar a trabajar en lo que se denomina las políticas públicas basadas en evidencia. Esto es un nuevo concepto de las políticas públicas. Políticas públicas basadas en evidencia. No es suficiente teoría, sino que los datos personales son las evidencias
para concretar programas, acciones, políticas públicas, etc. Y esto también tiene que ver con dos conceptos, materia que tiene que ver con la implementación de las TICs en la administración pública. Uno es el concepto de la ciudad digital o ciudad inteligente, que tiene que ver con la utilización de los recursos e infraestructuras de las tecnologías y la informática existente brindadas a los ciudadanos para prestar servicios públicos y mejorar el desarrollo de la calidad. Pero el concepto de ciudad digital y de ciudad inteligente o Smart City no es solamente un concepto tecnológico de innovación artificial, sino es un concepto también ambiental, donde debe respetarse la sostenibilidad y sustentabilidad, es decir, una articulación entre las nuevas tecnologías o lo artificial hecho por el hombre con lo natural. Ustedes van a ver en las normativas vinculadas inclusive a inteligencia artificial, donde se establece que en el despliegue, desarrollo, implantación y ejecución de sistemas inteligentes, además de un montón de principios, debe respetarse la sustentabilidad y sostenibilidad. Es decir, no debe generarse daños al medio ambiente. Y esto lo encontramos, a su vez, en un derecho humano que se viene hablando en el último tiempo. El derecho humano a la ciudad y al buen vivir. El derecho humano a la ciudad y al buen vivir. Por ejemplo, la Declaración de Toluca del año 2016 o la nueva Agenda Urbana de Quito del año 2016, donde se da este concepto, el derecho a la ciudad y al buen vivir, es decir, la articulación entre lo público y lo privado. Ahora bien, ¿qué es el gobierno electrónico? ¿Qué es el gobierno electrónico? Y acá me voy a respaldar en una norma, no una norma, en un documento, en un texto que me parece atinado, que me parece que puede ser utilizado por todos los que prestamos función pública, e inclusive este texto nos sirve para resolver en dictámenes o para textos normativos, textos reglamentarios, etc. De alguna manera pone un poco el eje en la problemática de todo lo vinculado al gobierno electrónico y al gobierno digital, que es la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico del CLAD del año 2007. Fíjense en ustedes, es del año 2007, tiene 15, 16 años, pero aún así, lo que dice ese texto me parece que es sumamente importante para estas cuestiones de gobierno electrónico, es decir, prestar servicios públicos a través de plataformas, portales, páginas de internet, comunicaciones digitales como WhatsApp, chatbot, etc., contrataciones electrónicas, trámites digitales, etcétera, etcétera, y cada uno de los servicios que las jurisdicciones, las provincias o los municipios puedan tener en relación a esto. ¿Qué es el gobierno electrónico y la administración electrónica? Va a decir este documento. Implican el uso de las TICs en los órganos de la administración pública para mejorar información y servicios ofrecidos por los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia en el sector público y la participación. Porque indudablemente, las TICs en la administración pública, bien manejadas, generan
transparencia, es decir, mayores controles, porque se pueden difundir los datos, la Open Data, y que es de acceso público. Y genera mayor participación, porque indudablemente las personas van a estar informadas y se pueden participar, como por ejemplo lo vinculado al presupuesto participativo en forma online inmediata, es decir, que establezcan los ciudadanos cuáles son las prioridades de gasto y dónde volcar determinadas partidas de presupuesto, para qué obra, para qué infraestructura, para qué programa. Casi en tiempo real, porque indudablemente las manifestaciones, por ejemplo, en redes sociales o en canales de comunicación abiertos para estos fines, no cualquier red, sino canales o redes de comunicación abiertos para estos fines, puede generar un mecanismo de intervención ciudadana casi inmediata y sincrónica, es decir, el momento de la toma de decisión es el momento de la participación. Fíjense en la importancia de estos temas. De alguna manera, también es necesario en esta Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico establecer algunas cuestiones fundamentales, como por ejemplo los principios del gobierno electrónico. Yo tomo algunos. El principio de conservación significa que los documentos electrónicos deben conservarse en las mismas condiciones que los medios tradicionales. Es decir, así como existe un registro, por ejemplo, de dictámenes o de resoluciones en papel, debe existir un registro informático. Y la validez de un registro digital es la misma que un registro en papel. Es decir, el principio de conservación por los mismos medios. El principio de adecuación tecnológica. Se recomienda el uso de estándares abiertos y software libre para evitar la privatización del conocimiento público. Y esto me encanta reiterarlo. Software libre y de estándares abiertos. Vamos a ver más adelante que cuando la administración pública utiliza sistemas de inteligencia artificial, estos no pueden estar cerrados o enclavados en patentes. No puede la administración pública que utiliza un sistema para tomar una decisión decir que no puede difundir porque hay un derecho de propiedad intelectual de un tercero. Y los principios de publicidad, y el principio de transparencia, y el principio de motivación, entre otros. Por lo tanto, estándares tecnológicos abiertos. Esto genera un incentivo para que los desarrollos tecnológicos sean desarrollados y ejecutados y de inversión dentro del sector público para evitar comprar sistemas enlatados que después generan que se aten a vínculos con el sector privado y que muchas veces son más caros y que además generan que no se puedan transparentar los códigos de fuente. Y dice, para evitar privatizar el conocimiento público. El conocimiento es público, no se puede privatizar. Eric Sadim, que es un filósofo que está muy de moda en estos temas, en materia de inteligencia artificial y nuevas tecnologías, junto con Byung Han, también el norcoreano, y junto con un chino que se llama Hu Yu, vienen analizando estos temas. Y dice Eric Sadim que cuando el Estado utiliza nuevas tecnologías, hay todo un lobby de doble privatización. No solamente la privatización del servicio en sí mismo, sino la privatización de la herramienta tecnológica para ese servicio. Con lo cual genera un doble cautiverio
¿sí?, de las empresas que manejan datos en relación a la administración pública. Y establece, además, uno de los principios fundamentales, que es el principio de evitar la presentación reiterada de documentación en la administración pública, lo que se denomina el principio only once. No puede la administración pública exigir más de una vez el documento que ya tiene, justamente para reducir cargas al administrado, porque las bases de datos deben ser interoperables, estar interconectadas e intervinculadas. Por lo tanto, la base de datos que utilice un ministerio puede ser adecuada también para que lo utilice otro ministerio. Y si hay que hacer un trámite de desarrollo social, puede directamente pedirse la información de una partida de nacimiento que tiene otro ministerio. No le vamos a exigir al administrado que nos traiga o nos suba informáticamente una documentación que ya la administración pública la tiene. Esto es simplificación administrativa pura. Yo ya voy a volver con este tema. La responsabilidad de la administración pública que opera datos personales. La administración pública debe ser responsable de la integridad, veracidad, exactitud, calidad de los datos personales. Hay una nueva manera de generar daños. La responsabilidad del Estado tiene nuevos aspectos. Hay nuevas formas de generar hechos dañosos a los ciudadanos que tienen que ver con los datos, decíamos recién. Con lo cual, debe proteger la veracidad, exactitud, la integridad de los datos personales. También es importante el principio de equivalencia de los documentos electrónicos con los documentos en papel. Es decir, los documentos electrónicos también deben respetar el principio de la autenticidad. Y acá, uno de los aspectos que a mí también me interesa es el principio de concurrencia de los modos de acceso a la administración pública. Puede existir personas que quieran relacionarse electrónicamente con la administración, otros no. Por lo tanto, deben generarse las condiciones para que se garanticen vías de contacto tradicional. Muchas veces, los cambios, cuando se implementan tecnologías, son abruptos. No hay procesos de adecuación. Sobre todo, no hay prueba, y más aún para aquellos sectores vulnerables. Por ejemplo, los adultos mayores o personas que tengan discapacidad, etcétera, etcétera. Y acá, para aquellos que quieran tener alguna norma de referencia, la Ley de Simplificación y Modernización de la Provincia de Córdoba, la Ley 10.618 del año 2019, le dedica un apartado especial cuando utiliza las TICs, la administración pública, a las personas en situación de vulnerabilidad. Y establece que el Estado debe garantizar procedimientos diferenciados, debe brindar asistencia y, en definitiva, generar los mecanismos de acceso del ciudadano vulnerable a la administración pública. Y a su vez, por vía reglamentaria, se define a las personas vulnerables no solamente conforme las reglas de Brasilia, es decir, por cuestiones de discapacidad, de género, de edad, socioambiental, etc.,
sino que también utiliza un criterio subjetivo. Es decir, toda aquella persona que de forma circunstancial se encuentre en una situación de vulnerabilidad y tenga algún impedimento para acercarse a la administración. Esto es fundamental, que en los procesos de transformación pueda garantizarse, aunque sea gradualmente, alguna vía de comunicación tradicional para estos sectores. Protección de datos personales, decíamos recién, esto también es uno de los aspectos fundamentales, el derecho de acceso a la información, el derecho de rectificación, de oposición, de confidencialidad, que los datos personales sean verídicos, sean regulares, sean exactos, no sean ilegítimos, sean objetivos, respeten la finalidad y sobre todo yo agregaría algo que no está allí, el principio de lealtad, que voy a hacer referencia más adelante, que tiene que ver con respetarse el motivo por el cual por el cual la plataforma público-privada recabó ese dato, que implica que no podrá operarse o tratarse para un objetivo distinto. Y allí entonces, en materia de gobierno electrónico, el respeto y la protección a los datos personales, que vamos a hablar en todos estos encuentros. Es importante también en materia de gobierno electrónico el principio de la usabilidad de los sistemas y los programas. Usabilidad. Significa que la utilización de los programas, los software, las vías de comunicación, debe ser de uso fácil, disponibles, accesibles, asequibles, en forma universal y manejables casi intuitivamente. Y esto también quiero ponerlo en resalto porque muchas veces son las plataformas para operar o hacer un trámite muy engorrosas. Y allí entonces hay un problema de tutela administrativa efectiva, de acceso a la administración pública y de resguardo de los derechos. Porque si para entender una plataforma o hacer un trámite hay que leer un PDF de 50 hojas, por lo tanto, allí hay un problema de accesibilidad a la prestación de un servicio o un trámite. Por lo tanto, debe ser de manejo casi intuitivo, es decir, de forma automática nos tiene que llevar a operar y a generar ese trámite. Y finalmente, quiero destacar de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico que le dedica capítulos especiales a la inclusión digital y a la infoalfabetización. Infoalfabetización, es decir, la necesidad de la educación en las nuevas tecnologías, evitar infoexclusión y tratando de reducir brechas digitales y eliminar barreras al acceso a los servicios. Esto, para que se lleve a cabo todo esto, es necesario el respeto a dos derechos fundamentales que son los pilares en estos temas. Por un lado, el derecho de acceso a Internet, que está dentro de los derechos digitales. Y en nuestro sistema, a través del DNU 690 del año 2020, se definió el acceso a Internet, la conectividad, como un derecho humano, estableciendo, modificando un capítulo a la Ley de Argentina Digital, a la 27078, y estableciendo que el acceso
o que la prestación de Internet es un servicio público en competencia y por lo tanto podemos deducir, conforme a nuestro sistema constitucional y convencional, que nace a partir de allí obligaciones positivas a cargo del Estado, porque es un derecho social. El derecho de acceso a Internet, recomiendo en este tema a un libro de un jurista italiano, Stefano Rodotà, que se llama el libro El derecho a tener derechos, en donde dice Stefano Rodotà, en su libro El derecho a tener derechos, que Internet es un bien colectivo y que el hecho de calificar el acceso a Internet como un derecho fundamental no es más que un reflejo de la función asignada a tal derecho como condición de necesaria para la efectividad de otros derechos, dice Stefano Rodotà. Es decir, el derecho del ciudadano de acceso a Internet es un derecho en sí mismo de naturaleza constitutiva y a su vez es un derecho de naturaleza instrumental, porque facilita, permite, posibilita el ejercicio de otros derechos constitucionales, como lo es trabajar, esparcimiento, a la educación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y tal como dicen los considerandos del DNU 690 del año 2020, tiene que ver con la protección estructural de la persona situada, es decir, el desarrollo tecnológico y social. El segundo derecho es el derecho a relacionarse electrónicamente con la administración pública, que ya no es una facultad graciable de buena voluntad, de cordialidad que tiene la administración pública con el ciudadano para decirle que es voluntad de la administración relacionarse electrónicamente con el ciudadano. No, es un verdadero derecho, aun cuando no está definido así. En este mundo de desarrollo tecnológico y científico, el Estado está obligado, y no es una opción, generar los mecanismos de canalización, de comunicación y prestación de servicios a través de servicios digitales. Esta obligación y no opción tiene que ver con los beneficios del gobierno electrónico. No solamente generar transparencia, no solamente mayor participación, sino que genera la inmediatez. Reduce distancias, tiempos y costos. Y a su vez hace que la administración pública preste servicios en forma más eficaz y eficiente. Por lo tanto, el gobierno electrónico y el derecho a relacionarse electrónicamente ha dejado de ser una opción del Estado para pasar a ser una verdadera obligación. Ahora bien, también debe respetar la doble vía, la concurrencia de comunicaciones tradicionales con comunicaciones electrónicas. Y este es el desafío de esta generación compleja, donde de alguna manera tenemos franjas etarias y sectores sociales que poco pueden acceder a las nuevas tecnologías y por lo tanto, para evitar la exclusión digital, también debe haber canales tradicionales. Y entonces, por ejemplo, a nivel nacional, esto lo encontramos en distinta normativa que se viene dando, ¿sí?,
a nivel nacional y en todas las provincias, pero quiero destacar algunas cuestiones que me parecen trascendentales. Les mencioné la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la administración pública. Es otro texto más del CLAD, Carta Iberoamericana de los Derechos y los Deberes del Ciudadano en relación a la administración pública, año 2013. Y allí establece cuestiones muy interesantes. No solamente establece el derecho fundamental a la buena administración y se referencia, sino que también establece uno de los componentes basales, estructurales, de las TICs en la administración pública, que es el principio only once o once only. No pedir más de una vez. No más de una vez. Dice, el derecho, o sea, dice que los ciudadanos tienen el derecho, lo que integra la buena administración, a el derecho a no presentar documentos que ya obren en poder de la administración, absteniéndose de hacerlo cuando estén a disposición de otras administraciones públicas del propio país. Si el Estado o un ministerio de la provincia de Río Negro necesita una partida de nacimiento, voy con el ejemplo que siempre damos, pues deberá ser ella que se lo pida al municipio de Viedma. No podemos condicionar un trámite a que lo presente el ciudadano cuando el Estado, a través de canales más inmediatos, lo puede conseguir por sí mismo. Y así un montón de ejemplos que a ustedes se les puede ocurrir en sus propios trabajos. Esto tiene que ver con nuevas tendencias, inclusive jurídicas, porque ya están incorporadas en normativas de procedimientos administrativos que ya les voy a contar más adelante. En estos temas, a nivel nacional, y seguramente usted lo tendrán, menciono la norma nacional para que después ustedes también me puedan contar los aspectos provinciales. Tenemos el decreto 981 del año 2017 de buenas prácticas en materia de simplificación y el nuevo texto ordenado del reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, el 894 también del 2017, que van a cumplir 6 años ya, pero que de alguna manera nos da todos unos institutos que entiendo son importantes para analizar estas cuestiones. Este decreto en materia de buenas prácticas en materia de simplificación señala la simplificación administrativa. Las normas deben ser claras, simples, precisas y de fácil comprensión. Debe el Estado confeccionar la actualización y un inventario normativa, eliminando las que resulten una carga innecesaria. Fíjense en ustedes, hay que reducir la cantidad de normas. Estas tienen que ser claras. Y hasta exige, entre comillas, una suerte de digesto de normas administrativas. Porque hay memorándum, hay resoluciones de secretaría, resoluciones ministeriales, normas reglamentarias que se contraponen, que son incoherentes, que son contradictorias, que unas son posteriores que la otra y demás. Con lo cual, debe la administración pública hacer el esfuerzo de ayudar al administrado y ofrecerle una suerte de código de normas administrativas para mencionar cuáles están vigentes y evitar que el procedimiento administrativo sea toda una carrera de obstáculos, porque inclusive induce error.
simplificación administrativa y simplificación procedimental. Evitar procedimientos especiales, injustificados, porque cada norma sectorial debe tener su procedimiento y muchas veces este argumento es innecesario, es injustificado. Evitar procedimientos especiales es decir, esta superpoblación de procedimientos específicos, cuando no se justifica, e ir a procedimientos generales, no sectoriales, sino generales, insisto, para evitar y facilitar el acceso de la administración o del administrado a la administración. La mejora continua en procesos, es decir, en forma gradual, en forma progresiva, utilizar nuevas tecnologías informáticas a los fines de identificar mejores instrumentos, más innovadores, menos onerosos, es decir, nuevos, innovadores, menos costosos, y a fines de agilizar los procedimientos administrativos y reducir tiempos que busquen eliminar regulaciones. La mejora continua de procesos. Fíjense ustedes como un mandato progresivo y gradual. Mejores procesos, más innovadores, menos costosos, más ágiles, más rápidos, que acerquen en forma inmediata el particular a la administración pública. También este texto de buenas prácticas administrativas menciona la participación ciudadana, porque, insisto, indudablemente la utilización de TICs en la administración pública redunda en mejor participación e intervención ciudadana. El principio de buena fe. Esto es fundamental. Para la suerte del sistema debe presumirse la buena fe del administrado a través de declaraciones juradas. Es decir, como no hay posibilidad de presentar los documentos en mesa de entradas, se suben los PDF o los archivos a través de documentos electrónicos y digitales. Por lo tanto, allí el ciudadano declara bajo juramento que ese documento es original y menciona la veracidad. Se debe presumir la buena fe del administrado como colaborador, porque de lo contrario es inviable el procedimiento electrónico. Y debe evitarse que el ciudadano presente esa documentación en forma original, salvo que sea absolutamente necesario. Por lo tanto, presumir la buena fe del administrado. Ahora, cuando en el derecho administrativo se habla de la buena fe, es un principio que delimita y restringe a la administración pública, no al administrado. El principio de buena fe es un principio que en términos generales debe ser invocado en contra de la administración pública, cuando no ha actuado de buena fe o ha violado, por ejemplo, la teoría de los actos propios. Después habla del gobierno digital, generando un intercambio y colaboración mutua a fin de implementar todas las herramientas existentes, permitiendo de este modo acercar a los ciudadanos a las herramientas eficaces para la interacción con la administración. Esto no es otra cosa que el principio de interoperabilidad, un aspecto esencial en estos temas. Si no hay interoperabilidad, no hay manera de gobierno electrónico digital. La segmentación o división de la digitalización de la administración pública va camino al fracaso. Si bien es posible que gradualmente se haga en algún ministerio para después empezar por otros, pero no como una política pública. No se puede diferenciar, hacer en materia tecnológica departamentos de TICs.
sino que debe ser una política universal para toda la administración pública. De lo contrario, la segmentación o la división implica el fracaso, ¿sí?, de las TICs en la administración pública. Insisto con esto, con el principio de interoperabilidad, de interconexión, de interrelación de bases o de plataformas tecnológicas, no solamente entre sectores de la administración pública del mismo gobierno o del mismo nivel de gobierno, sino también entre diversos niveles de gobierno, provincia con nación, municipios con provincia, etcétera, etcétera. Que de hecho, en muchos programas esto ya existe. Y cierro con el análisis de este decreto con dos instituciones. Primero, el silencio positivo. Y dice este texto que la elaboración de normas regulatorias deberá tenerse en cuenta la posibilidad de incrementar el carácter positivo del silencio de la administración. Ustedes saben que la omisión de responder en tiempo y forma implica una presunción de denegación, es decir, un efecto por la negativa de la omisión o pasividad de la administración de expedirse. Esto responde, obviamente, a un argumento de naturaleza práctica, pues de lo contrario, si fuese al revés, podría considerarse el administrado con un derecho ampliamente perjudicial para otros ciudadanos o para la misma administración pública. Por lo tanto, desde el cuño de una administración burocrática beberiana, se optó por un silencio en términos de consecuencias jurídicas negativas. Un acto presunto, con efectos de denegatoria. Ahora bien, si estamos hablando de utilizar nuevas tecnologías, si estamos hablando de mecanismos rápidos y ágiles, si estamos hablando de simplificar, si estamos hablando de reducir las cargas, ¿por qué no empezar a utilizar en algunos aspectos, bajo determinadas condiciones, un efecto positivo frente a la renuencia en expresarse? ¿Por qué? Porque inclusive estamos ante sistemas de inteligencia artificial, donde la resolución es automática. Por lo tanto, las TICs hacen de que, en definitiva, estar ante sistemas de que la falta de respuesta tiene que ser valor positivo. Insisto, porque las nuevas tecnologías ayudan a respuestas rápidas, ágiles y casi inmediatas. Y finalmente, la otra institución es lo vinculado a la creación de los registros, prohibición de registros. Esto de hacer registros de cada cosa que el Estado quiera hacer. Crear un registro significa profundizar la burocracia, salvo por supuesto que sea necesario. Y además, más que crear un registro, la registración de la información se hace casi automática en la base de datos. Por lo tanto, más que hablar de creación de registros, el gobierno electrónico significa una registración a través de base de datos casi automática. Por lo tanto, esto ya se da naturalmente sin que deba generarse una estructura burocrática o un procedimiento especial de registración. Esto para tener en cuenta. El otro decreto es el decreto 8924 del 2017, el texto ordenado del reglamento de procedimientos administrativos a nivel nacional, y establece algunas cuestiones muy interesantes que muchas veces han sido tomadas por la provincia, no sé en el caso de Río Negro, pero que surgen por la inspiración, ¿sí?, y la referencia de los textos del CLAR. Establece el artículo 107, por ejemplo, lo que se llama la eliminación de cargas, que esto es la simplificación,
y dice que en aquellos casos que para la sustanciación del procedimiento administrativo sea necesaria la presentación de documentación o de alguna información, dato, documento certificado, debe ser emitido por otra entidad o jurisdicción del sector público. La entidad responsable del procedimiento lo debe solicitar directamente por comunicación oficial. Es decir, si necesitas un documento, lo tiene que solicitar la repartición directamente. No tiene que por qué ponerse la mochila del administrado que lo tenga que hacer él. Lo hace directamente la administración. Eso tiene que ver con el principio only once. En el 108 está lo vinculado a la presentación de datos y documentos y dice que por principio no se va a exigir a los interesados la entrega de documentos originales, salvo que con carácter excepcional la normativa así lo exija. Y regula a partir del artículo 109 y 110 todo lo vinculado a la problemática de las declaraciones juradas. Y entonces se establece que se entiende por declaración jurada todo documento que suscrito por el interesado en el que te manifiesta bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos establecidos en la normativa exigente para obtener el reconocimiento de un derecho, la facultad de un ejercicio. Y después se establece la sanción a la violación de la declaración jurada. En el artículo 110 se establece que la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información que se incorpore como declaración jurada podrá generar una sanción además de la responsabilidad civil, administrativa y penal, inclusive la restitución a la situación anterior previo al reconocimiento de ese derecho. Es decir, de alguna manera está haciendo referencia a efectos retroactivos de la declaración o de la violación a la buena fe que implicó esa declaración jurada. Es decir, efectos retroactivos, en definitiva, una nulidad absoluta, insanable y salvable, por lo tanto, debe retrotraerse los efectos a la situación anterior. Fíjense en ustedes esto, cómo es importante respecto al instituto de la buena fe y las declaraciones juradas. Uno de los ejemplos que a mí me gustan en estos temas y que creo que la norma o el régimen jurídico ha hecho todo bien es el sistema de informatización y digitalización de historias clínicas para, digamos, el sector público y el sector privado. Ustedes van a ver ahí una norma sectorial que es nueva y la reglamentación más aún, en donde se establece toda una serie de políticas y que incorporan estos conceptos, por lo menos en términos de regulación, hay que ver cómo funciona a lo largo y a lo ancho del país y la complejidad que no solamente la extensión territorial y la diversidad social de nuestro país, sino también esto también genera inquietudes desde un sistema federal donde está el Ministerio Público de la Nación, hay ministerios de salud nacional, políticas nacionales, hospitales provinciales, hospitales municipales, sector privado, con lo cual inquieta toda, digamos, esa complejidad en relación a la aplicación de historias clínicas digitales. Pero fíjense en ustedes, lo interesante de esto es que de alguna manera baja esta ley todo lo que se ve en gobierno electrónico digital, lo baja
a la problemática de la salud pública. Concretamente, hago referencia a la Ley 27.706, que es el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas Digitales en la República Argentina. Establece que se crea el Programa Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas, respetando el capítulo 4 de la Ley de Protección de Datos Personales, es decir, ya de entrada marca la cancha en relación a la Ley de Protección de Datos Digitales y también la protección perdón, el capítulo 4 de la Ley de los Pacientes y también a toda la Ley de Protección de Datos Personales. Dice que el Poder Ejecutivo debe determinar la Autoridad Nacional de Aplicación, la que tiene estas atribuciones. Y les hago mención a cómo acá están los principios, para que ustedes lo puedan ver en algo práctico. Elaborar un protocolo de carga de historias clínicas, así como diseñar e implementar un software de historia clínica coordinado de implementación interjurisdiccional. Un software coordinado de implementación interjurisdiccional. ¿Qué es eso? La interoperabilidad. Respetando ley de protección de datos personales e historia y la ley de los pacientes, de protección de los derechos del paciente. Vuelve a hacer explícito el principio de interoperabilidad entre los sistemas que se encuentren funcionando, tanto entre el sector público y el sector privado. Fíjense ustedes que habla de la interoperabilidad no solamente entre administraciones, sino interoperabilidad entre el sector público de la salud y el sector privado, y claramente porque ese software tiene que ser operado y manejado por clínicas o hospitales privados como los públicos, por lo tanto tiene que ser interoperable para todo el mundo. Es un software único. Ese software debe ser gratuito para hospitales públicos, nacionales, provinciales, y en la forma que establezca la reglamentación también para el sector privado. La reglamentación va a decir que el software también es gratis para el sector privado. Naturalmente así tiene que ser, porque si a los privados les vas a cobrar, es posible que el privado no lo utilice y por lo tanto atenta contra las ventajas y las bondades del sistema. El capítulo 2 de la ley habla de que la información suministrada no puede ser alterada, que el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas debe cumplir con las siguientes características: el carácter de confidencialidad, el carácter de seguridad, integridad, autenticidad, confiabilidad, exactitud, conservación, disponibilidad, acceso y trazabilidad. Y yo la trazabilidad, el principio de trazabilidad, se los voy a explicar un poco mejor. La trazabilidad es el seguimiento del dato. Y esto es muy importante cuando la administración utilice sistemas inteligentes. Se debe garantizar el libre acceso, seguimiento, se debe contemplar la recuperación y perdurabilidad de la información, debe ser auditable, etcétera, etcétera. Fíjense todos los principios que les hacía referencia al claro. Por lo tanto, establece una serie de condiciones. Y finalmente, lo más importante es que dice una obviedad, pero que muchas veces no es tan obvia. Y dice lo siguiente: el paciente es el titular del dato y tiene derecho a conocer la información de la historia clínica. Es una obviedad porque muchas veces se desconoce y se cree que el titular del dato, médico por ejemplo, de salud, es el hospital o es la clínica privada. Y esto no es así. El titular del dato es el titular del dato y es la persona humana o la persona jurídica si estamos hablando de un dato que no tiene que ver con la salud, otro tipo de información. El titular del dato es la persona humana o jurídica.
no quien lo posea, no quien lo tenga, no quien lo clasifique, no quien lo trate, sino que de alguna manera es el particular el que presta su dato personal para que se lleve a cabo determinado programa, pero el dato es de la persona. Esto, insisto, tiene que ver con un paradigma donde acá deben modificarse los paradigmas. No solamente debe modificarse el paradigma de esto de creer que el Estado maneja el interés superior y los ciudadanos solamente un interés particular. Ese paradigma ha sido revertido por el sistema constitucional y convencional de derecho. También se ha revertido aquel principio respecto a la armonía y adecuación de los derechos fundamentales, porque en definitiva deben respetarse todos los principios que informan los derechos sociales, tales como progresividad, no regresividad y demás. También nuevos paradigmas de respeto al ciudadano, donde no solamente estamos ante las categorías o las instituciones del derecho administrativo, sino también lo que Javier Barnes Vázquez llama el derecho administrativo de la información. Es decir, hoy por hoy el tema fundamental de la administración pública es el manejo de la información. Y por lo tanto acá rige justamente porque la administración pública cede, transfiere datos de los particulares, sino también la administración pública restringe el manejo de datos de los particulares. Es decir, hay una relación horizontal y vertical en relación a los datos. Esto es fundamental, hay una relación horizontal y vertical en relación a los datos. Y Javier Barnes Vázquez, catedrático español, que hace mucho que viene hablando de estos temas, dice, ahora estamos ante un derecho administrativo de la información. Acá lo fundamental es el dato y la información, sin perjuicio de toda la problemática de la información pública, que ya es otra discusión respecto al acceso a la información pública como un derecho de incidencia colectiva que tiene que ver con el contralor público de la cosa pública. El caso Claudio Reyes de la Corte Interamericana, el caso Giustiniani, el caso PAMI, el caso Margarita Stolbizer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es otro tema? Acá, la administración pública operando datos personales implica el respeto al principio de prohibición de defecto. Me encantó esto cuando yo lo leí. El principio de prohibición de defecto. ¿Qué va a decir Javier Barnes Vázquez? En estos temas de datos e información, la administración pública no puede pecar por quedarse corta. Es decir, no puede caer en la falta de reglamentación y debe estar al resguardo de la persona, sus derechos y su dignidad. Porque, y esto lo agrego yo, maneja lo más sensible y más caro que una persona pueda tener, que son sus datos. Caro desde la perspectiva de la dignidad, pero caro desde la perspectiva económica, porque los datos personales, en términos de evaluación económica, es el nuevo petróleo, porque una administración pública datada, es decir, con datos, es una administración pública rica para la toma de decisiones. La datificación de la administración pública es lo que vamos a ver en estos encuentros. Una administración pública datada que utiliza datos personales. Por eso, el principio de prohibición de defecto, no quedarse corta la administración pública en estos temas, porque esto está lo más sensible que tiene la administración pública, que son los datos personales.